Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré. No volveré, no volveré. ¡Vamos a aplaudir al Señor Jesús! Como siempre, les digo que tendremos un culto bendecido y es cierto. En el culto anterior, que fue una repetición, vimos el testimonio de un hombre de Marañón. Pobrecito, nunca había tenido más que 7 animales en toda su vida. Vacas y ganado, ¿sí? Y él es del interior. Y se fue a la capital y se quedó sin animales. Allí estaba simplemente sin dinero para pagar su pasaje, para comprarles alimentos a sus hijos. Tenía 5 hijos con su mujer y vivían de ayuda. La ropa era prestada y donada. Y entonces él fue a un evento que hice allá. Al llegar al local sintió el llamamiento de Dios que ya estaba sintiendo por la televisión para ser patrocinador y obedeció. Entonces Dios empezó a actuar en su vida y empezaron a mejorar las cosas, pero su mujer, para pagar, ella iba al bosque, cortaba árboles, hacía carbón y vendía. No tenía dinero, pero aún en esa miseria absoluta, total y completa, ellos honraron la palabra de Dios. Empezaron a prosperar y tenían 3 animales, una vaca, un ternero y un becerrito. Fue a la iglesia y el pastor dijo que le diera una ofrenda a Dios. Él sintió, daré uno de los 3. Y él dijo, le di lo mejor a Dios. Vean, él estaba empezando a levantarse. Y ahora está muy feliz. Tiene una propiedad de 50 hectáreas, tiene 80 cabezas de ganado, y cada año le da uno a Dios. Si sigue así, un día será un gran hacendado del país. Hoy vamos a conocer una persona que vivía en una casa de 40 metros, sin piso, sin yeso, sin nada. Y también se volvió patrocinador. Hoy vive en una buena casa, después vamos a conocer ese caso. Nuestro Dios es tremendo. Estamos estudiando y hoy voy a terminar esa serie sobre el arca de Dios cuando estuvo en manos de los filisteos, porque vencieron a Israel en una batalla, porque Elí, el sacerdote, estaba viejo, principalmente viejo en la fe, porque viejas todas las personas que Dios permita llegarán a serlo, pero él, sus hijos, anduvieron por malos caminos, él no los corrigió, se murieron 2, él también murió cuando supo que el arca de Dios fue llevada, se rompió el cuello al caer de la silla, y la cosa estaba seria para el pueblo de Israel. Se llevaron el arca, los filisteos pagaron un precio tremendo, la mano de Dios los castigó. El arca estuvo 7 meses en manos de los filisteos, y la ciudad a la que llegaba, todos los hombres empezaban a tener tumores, y los ratones destruían toda su plantación. Entonces ellos concluyeron con sus sabios que tenían que devolver el arca. Se lo resumo para que veamos material nuevo. Y para devolver tuvieron que hacer un carro nuevo. Respetaron a Dios, uno siempre le da lo mejor a Dios. Hicieron un carro nuevo, pusieron el arca con todo cariño, pusieron en un cofre un tumor de oro para cada príncipe que tenían. Era una federación de 5 países. Y también un ratón de oro. Hicieron el modelo del tumor y del ratón y los pusieron allí como ofrenda. Ahora vamos a llegar a algo que quiero pasarles a ustedes. Porque a veces, no siempre, la alegría que uno tiene delante de Dios significa que seguirá alegre. Eso está en el libro de 1 Samuel capítulo 6. Empezando en el versículo número 13. Los que ya vieron lo saben, porque ya llegué hasta aquí. Y dice esto: los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle. Al levantar los ojos, divisaron el arca y se regocijaron de verla. Ponga atención. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual se encontraban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón el mismo día.
Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en reparación a Jehová. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ahora ponga atención. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir a 50,070 hombres del pueblo. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con una mortandad tan grande. Miren qué serio. El respeto tiene que ser completo por la obra de Dios. Los filisteos no lo tuvieron, tomaron el arca del pueblo de Dios, se lo llevaron, por eso Dios les puso una maldición. Eso era la noticia que había. Cuando vieron el arca, se alegraron, porque Dios la había mandado. Pero la curiosidad es algo muy serio. No debemos ser curiosos en la obra de Dios, porque cuando somos curiosos podemos ser guiados por el maligno. No voy a aprender para poder saber más que todo el mundo. Dios nunca le enseñará por eso. Y usted no aprenderá de Dios sino del enemigo. Tenemos que respetar al Señor. Yo quiero aprender todo lo que Él tiene para mí. Si el pastor Jaime aprende mucho más que yo, gloria a Dios, voy a aprender con él. Si Fabiano aprende mucho más que nosotros dos, gloria a Dios. Si Gabriel aprende, gloria a Dios, o cualquier otro. No podemos ahora tener ese espíritu, yo soy el líder, si no lo soy, estoy derrotado. Llegará un día en que otro tendrá que sustituirme, como hoy estoy sustituyendo a otros que ya pasaron antes en la obra de Dios. Así que no podemos ser curiosos. Allí estaba la presencia de Dios. Dios lo había prohibido desde cuando hicieron el arca en el desierto. Pero llegaron, abrieron la tapa y espiaron. Hermanos, 50,070 personas fueron heridas. Eso es un ejemplo para nosotros. Respetar la unción de Dios. No puede haber competencia. Ahora Fabiano le está ayudando al doctor Suárez. Algunos días él hace la reunión. Yo no sé qué está pasando. ¿Por qué no me llaman a mí? Esa persona tiene que saber preguntarle a Dios, Señor Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer para que no me elijas a mí? Nadie elige a una persona por acaso. El Señor Dios nos elige a nosotros, porque nosotros estamos oyendo su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Hermano, yo quiero hacer todo para que el Padre pueda amarme. Y ya sé el camino, tener los mandamientos y guardarlos. Yo también lo amaré. El Señor Jesús también me va a amar, y aún se manifestará a mí. Voy a comprender más de la palabra de Dios, porque la manifestación de Jesús es por la palabra. Ahora no puedo ser llevado por otro espíritu y tampoco por la curiosidad. Dios no me dijo nada, no tengo responsabilidad. Claro, voy a orar y velar para poder aprender, pero nunca usaré el método de la deducción, porque si sucedió antes, también puede suceder aquí, porque si Jesús dijo esto y esto y esto y esto, entonces es así. Hubo mucha gente que siguió ese método, la historia lo cuenta. Llegó a programar el día que volvería Jesús. En Estados Unidos pasaron vergüenza, subieron al monte todos de blanco para esperar. Ese día todos estaban esperando, pero después todos volvieron. Jesús dijo que ni Él lo sabe. ¿Cómo lo sabe un necio que no tiene ninguna noción? Si Jesús, que es Dios con el Padre, dice que no sabrá. ¿Cómo alguien puede llegar a esa conclusión? No es posible, hermanos. Hace falta que le demos atención a lo que Dios está diciendo, porque aquí está la bendición. Y cuando la bendición está con nosotros, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Ahora debo terminar este estudio. Solo si Dios quiere hablar más sobre este estudio del Arca del Señor. Ya estamos en el capítulo 7 de 1 Samuel. Samuel asumió el ministerio en lugar de Elí, que murió, y se rompió el cuello. Aún era joven. Pero fue un hombre de Dios. Él buscó a Dios y Dios le dio la dirección, que ese pueblo aceptó. Reunió a todo el mundo,
No sé si recorrió todo el país predicando por las ciudades, pero hasta marcó un día para el encuentro. Y dice esto el versículo 3. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de manos de los filisteos. Este es un mensaje para nosotros, lo he repetido mucho aquí. Yo no tengo a un Dios ajeno en mi corazón. ¿Será que no lo tiene? ¿Ya lo pensó? Usted tiene algo como codicia, orgullo, vanidad. ¿Tiene alguna maldad en su corazón? ¿Tiene resentimientos? ¿Tiene rencor? A veces usted es envidioso, codicioso, ganancioso y cosas similares. Esos son demonios que actúan en la vida y tenemos que sacarlos. Los cristianos también tienen esas cosas, pero no deben. Tenemos que mortificar esas obras. Eso es lo que significa. En la vida de los que sufren, en nuestra adoración a Dios. Y cuando sacaron agua y la derramaron, estaban un paso adelante. ¿Y qué más hicieron? Ayunaron aquel día allí. No les importó la comida, querían buscar a Dios y separarse de todo. Y dijeron, en ese momento confesaron: Contra Jehová hemos pecado. Es cuando uno realmente reconoce. Cuando uno reconoce su pecado, la Biblia dice que nosotros debemos confesar a Dios todos nuestros pecados porque Él cuida de nosotros. En 1 Juan 1:9 dice esto: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y hay más: y limpiarnos de toda maldad. Lo que nos hará pecar de nuevo es purificado. Pero hay que confesar los pecados todos. Cuando esconde alguno por cualquier motivo, olvídelo. Dios no realizará la obra por la mitad, usted seguirá con sus pecados. ¿Pecó? Sí, tiene que confesar y seguir el padrón divino aquí. ¿Y qué más? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En el momento en que confesaron, Samuel los juzgó, liberó, solucionó sus problemas. Es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos un encuentro, nos juzga. Y Samuel, al sacrificar el holocausto, vinieron los filisteos. Llamaron a todos y dijeron: vamos a derrotar a los israelitas. Ellos estaban allí desarmados, estaban buscando a Dios. Samuel estaba orando a Dios cuando ellos aparecieron. ¿Qué sucedió? Dios envió una tempestad tan fuerte que ellos se fueron aterrados. Los israelitas los persiguieron hasta Betcar y acabaron con ellos. La fiesta fue linda. Eso está en el versículo 10, ahora el versículo 11. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar. ¿Qué significa eso? El rey David dijo: perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantaran. Cayeron debajo de mis pies. El pecado que entró en el corazón de alguien puede ser la codicia, la envidia, puede ser la pasión prohibida que entró en el corazón de una persona y logró librarse el 90%, pero el otro 10% se va a reagrupar para volver. Uno tiene que perseguir a sus enemigos hasta que el corazón ya no tenga nada. Ellos los persiguieron hasta allá y obtuvieron la victoria completa. No sea perezoso. El que eliminó el 10%, 20, 50, 90%, 99%, que saque lo poquito que falta. No puede dejar nada. Dios, yo tengo que ser una persona libre. Yo no puedo más tener esos sentimientos en mí. ¿Y qué sucedió? Versículo número 12. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso significa que cuando existe la liberación, la cura de un hijo, la cura del marido, de la mujer, del padre, de la madre, o un milagro que Dios hizo, la prosperidad, el cambio, tenemos que hacer un culto de acción de gracias en casa, invitar a los amigos, si no en casa, en la iglesia, y debemos acercarnos para agradecerle a Dios. Tengo que darle gloria a Dios e invitar a los amigos, a los conocidos, para contarles cómo sucedió, porque aquel fue un memorial que Samuel puso. Por siempre en el mundo espiritual,
está marcada la derrota del enemigo y la victoria del pueblo de Dios. La persona esconde. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió. Y los otros 9. No sanó a 10, solo uno volvió para agradecer. Ese fue un día especial, tan especial como el día en el que se pidió la bendición de Dios. Y entonces Dios realizó la bendición. Pero hay más. Veamos el versículo siguiente cuando Dios cumplió. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Se acabó, hermanos. Ellos perdieron el poder de atormentar a ese pueblo mientras Samuel vivió. Mientras Samuel era el sacerdote, profeta y rey, nunca más se metieron con ellos los filisteos porque estaban asustados, atemorizados. Ese hombre es de Dios. Cuando uno hace todo lo correcto, no a la mitad, hace exactamente como se debe, en el mundo espiritual la noticia se sabe. Cuidado con Juan, con María fulana, porque esa persona es de Dios. Cuando ora, Dios viene. Y Samuel logró más aún. Versículo siguiente, que es material nuevo. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat, que eran 12 ciudades de los filisteos. A Israel libró su territorio de manos de los filisteos. También hubo paz entre Israel y el amorreo. Hasta el amorreo ya no quiso hacerles nada más. Un momento, ahora vamos a estar en paz con ellos, porque ese pueblo es tremendo. Ese pueblo tiene a Dios con ellos. Hermanos, esa es la noticia que tiene que pasar sobre usted. Un buen nombre vale mucho más que cualquier cosa. Porque cuando uno ora, Dios responde. Cuando uno reprende, el fuego cae. Y el enemigo no quiere quemarse. Por eso le va a obedecer. Y con esto termino el estudio del arca y veremos qué es lo que Dios nos dará el próximo culto. Jesús, mándanos buenas cosas y te lo agradeceremos. Ahora vamos a la novela de la vida real a ver el milagro que les dije. Vamos a verlo. Nuestra vida era difícil, muchas veces nos faltaba lo básico de la casa. Y entonces conocí a mi vecino, que me habló sobre el show de la fe y el patrocinador para mí. Y Dios me tocaba el corazón, pero cuando el doctor Soares hablaba, yo siempre apagaba el televisor porque decía que no tenía condiciones. Un día el Espíritu Santo me habló fuerte. Hazlo porque te voy a honrar. Entonces empecé a patrocinar. Y mi casa en esa época era una casa de 40 metros cuadrados y no tenía pintura, no tenía yeso, no tenía nada. Me acuerdo que en el mes de julio el viento era muy fuerte y teníamos unas lonas negras que poníamos en las ventanas para que el viento no entrara, ¿no? Y ya empezábamos a ver la acción de Dios. Yo no trabajaba y de pronto empezaron a abrirse las puertas. Conseguí un trabajo mejor, luego fui promovido y entonces vino un sueldo un poco mejor, nuestra condición fue mejorando y fuimos comprando las cosas. La casita quedaba en el fondo del terreno. Con la prosperidad, ellos construyeron adelante esta bella residencia. Esta tiene 150 metros cuadrados, en el total de área construida es 200 metros. Fue algo tan bonito que fuimos comprando las cosas en efectivo. Y la casa del fondo hoy se convirtió en una fábrica, en nuestra fábrica de pan. La fábrica de pan de la pareja aún está en construcción y debe empezar a funcionar hasta el final del año. Si observamos el valor de las cosas que tenemos, veremos que todo es gracias a lo que Dios hizo en nuestras vidas, por las maravillas de las promociones que me dieron, por el dinero que fue entrando y nosotros supimos usarlo. Y cuando llegó el año de 2006, sufrimos un ataque maligno en nuestra vida conyugal, ¿sí? El ataque maligno fue una tercera persona que surgió para destruirnos. Lamentablemente yo terminé traicionando a mi esposa. Después de 3 meses ya estábamos a punto de separarnos. Mi marido ya había sacado las cosas de casa. Y Dios me dijo, asócialo.
Y yo me acuerdo que hice una oración: Señor, estoy patrocinando desde 2000. Estoy ganando almas en el mundo, en todo el mundo, como lo dice el doctor Suárez, que estamos ganando almas en el mundo. Pero ¿y mi casa? Te pido que hagas tu obra en mi casa. Convierte a mi marido. Fui a la iglesia y lo asocié. Y vi que Dios hizo algo sobrenatural, de verdad. Entonces, la bendición de Dios no fue solo en nuestra vida económica, sino en toda nuestra familia. Hoy yo pienso, si voy a hacer, por ejemplo, si voy a comprar un chocolate, tengo que comprar uno más para dárselo a ella. Ahora, en el final del año pasado, surgió otro problema en la vida de nuestra hija adolescente: la rebeldía. Ella salió de la iglesia y quería las cosas de fuera. Ella tenía 15 años y entonces las cosas de afuera la atrajeron mucho. Ella quería conocer el mundo. Entonces Dios me dijo: ahora vas a asociar a tu hija. Y hoy, para el honor y la gloria del Señor, yo y mi casa servimos a Jehová. Hoy nuestras hijas están en el retiro y están haciendo la obra, y yo estoy muy feliz por eso. ¡Qué lindo, hermanos! Nuestro Dios es tremendo. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor Suárez, los cristianos presentan todas las características del fruto del Espíritu. No puedo decir eso porque no tengo el conocimiento que Dios tiene. Él distribuye a quien Él quiere, como desea. Ahora, de forma general, todos tienen todos los dones y la obra de Dios está siendo realizada. Segunda pregunta ahora. Doctor Suárez, ¿la oración de la iglesia fue la que liberó a Pedro de la prisión? Tampoco se lo puedo afirmar, solo Dios puede. Las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Pedro estaba preso. Herodes pretendía matarlo como ya había matado a Jacobo, hermano de Juan. Y la iglesia hacía constante e incesante oración por Pedro. Y el ángel fue y lo liberó, pero decir si fue la oración o no, el Señor Dios no nos reveló. Y quien lo diga puede estar diciendo lo que no debería, sí, y puede estar equivocándose mucho. Por eso, deje que Dios le responda eso. Y déjenme orar por quien está en casa ahora. Padre, estoy orando ahora en el nombre de Jesús, por las personas que están en todo este país, en otros países, en todo el mundo. Personas que necesitan tu ayuda, que necesitan tu toque, Señor, la liberación. Dios, tu socorro. Y Padre, hay casos que son muy serios. La mujer del testimonio tenía una casita simple, sin piso, sin yeso, sin pintura. Y ella, Dios, ya no necesita el plástico en su ventana para detener el viento. Su casita está mejorando, tendrán una fábrica de panes. Y Dios, tú eres grande. Yo quiero lo mismo para todos. Voy a bendecirles a los que están orando conmigo. En el nombre del Señor Jesús, yo reprendo toda la acción del enemigo en su vida y exijo que se vaya, que salga ahora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, y amén. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá: muchas gracias, doctor Suárez. Y yo diré: muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. Hola amigos y amigas, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo de todas las mañanas, Pastor Nicolás, pastor de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, aquí en la capital y también en todo el Uruguay. Quiero recordarles lo que hoy nosotros estamos anunciando en la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Primeramente, saludo a todos los amigos que siempre miran el programa Show de la Fe y quiero hablar para los patrocinadores. Usted que está ahí mirando este programa llamado Show de la Fe, usted está recibiendo a través de este programa gratuitamente lo que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice: da de gracia lo que de gracia recibiste.
pero yo tengo que abrir mi corazón para usted. Realmente todos los meses nosotros tenemos un compromiso muy grande, que es mantener el programa Show de la Fe en el aire. Si usted está mirando este programa y ya es un patrocinador, con todo mi corazón le agradezco por ser este ayudador, esa persona que todos los meses obedece a la palabra de Dios, porque es algo que tiene que ser lo que Dios colocó en su corazón. Por eso estoy aquí, para enseñar a usted que es patrocinador o patrocinadora, o de repente usted no es, pero quiere de una forma ayudar el programa Show de la Fe. ¿Sabe? Nosotros siempre enseñamos a través de este programa, el doctor Suárez siempre enseña lo mismo. Ser un patrocinador es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Una persona que está ministrando las cosas de Dios. Yo soy un ministro de Dios porque ministro la palabra de Dios a las personas. Bueno, hay patrocinadores que son ministros. Ser un patrocinador es ser un ministro de Dios. Es ser una persona llamada por Dios. Si usted ya es un patrocinador, usted ya es un ministro de Dios. Fue llamado como yo fui llamado para ser pastor. Por ejemplo, yo fui llamado para ser pastor. Hay otras personas que fueron llamadas para ser obreros. Otras personas fueron llamadas para orar por los enfermos. Otras personas fueron llamadas para ser grandes empresarios, para ser bien sucedidos en ciertas áreas. Y otras personas fueron llamadas ¿para qué? Para mantener el programa Show de la Fe en el aire. Y es eso lo que yo quiero hablar con ustedes. Si usted siente en su corazón de ayudar a este programa Show de la Fe a mantenerse en el aire, sepa que es Dios es el que está colocando ese deseo en su corazón. Porque Él te está eligiendo usted, Él eligió usted para que usted pueda ayudar este ministerio a mantenerse en el aire, llevando a las personas al entendimiento, a la palabra de Dios a través del Show de la Fe. ¿Tá? La única forma que nosotros no estemos más en la televisión es porque no estamos consiguiendo pagar. De otra forma, nosotros estaremos siempre en la televisión llevando el programa Show de la Fe en el aire. Y yo le digo, realmente estamos necesitando de más patrocinadores, de más colaboradores. ¿Qué es ser un patrocinador? Es ser, mire, por ejemplo, usted mira, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en las camisetas de los jugadores, en todas esas cosas. ¿Qué es lo que hay? Bueno, esas personas o esas empresas que están por detrás de las camisetas, de los carteles de fútbol o de otras cosas, ¿qué son? Son patrocinadores de ese cuadro de fútbol o de ese estadio, lo que sea. Bueno, ese es ser un patrocinador. ¿Tá? Lo que Dios hace es llamar personas como usted para ser un patrocinador. Si usted siente en su corazón, no dude en hacer. Y si usted no tiene condiciones, ¿usted cree que Dios va a llamar a usted para avergonzarlo, amigo? ¿Usted cree que Dios va a llamar a usted para avergonzarla? No, cuando Dios llama a una persona, esa persona no tiene condiciones. La palabra de Dios dice bien claro. Allá en el libro de 2 Corintios, capítulo número 9, capítulo número 6, versículo número 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él dijo, Él va a proveer, Dios va a proveer por usted. Usted no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar condiciones. Es Él que lo está llamando, es Él que tiene que dar las condiciones para usted. Por eso, como Dios me llamó, Él me da las condiciones. Por eso estamos aquí en el programa Show de la Fe. Y hoy quiero hablar exclusivamente para los patrocinadores. Si usted siente de ser un patrocinador, ¿cómo debo hacer, pastor? Es muy fácil. Usted puede ir a la iglesia y llevar su patrocinio, o usted puede ir a una red Habitat, y ahí en la red Habitat, en todas las agencias Habitat, nosotros tenemos un número de cuenta. El número se llama así, HabitatNet. Por ejemplo, usted va a una Habitat y dice, yo quiero ser un colaborador de HabitatNet 1709. ¿Cómo tengo que hacer? HabitatNet 1709, quiere dar mi contribución. Y allí usted va, da su contribución al HabitatNet 1709 y así usted nos ayuda a mantener el programa Show de la Fe en el aire. Si usted está sintiendo su corazón, vaya hoy mismo. Ayude el programa Show de la Fe a mantenerse en el aire. Y sé que Dios va a estar bendiciendo mucho en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. De nuestra parte, desde ya agradecemos a todas las personas por esa ayuda que nos ayudan en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana con más un programa Show de la Fe. Chao, amigos. Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez.
no volveré